Se cumplen 50 años del asesinato de Álvaro Balbi en este lugar. Y bueno, agradecerle a Lile, a sus hijos e hijas, nietos y nietas, a su bisnieta, y a todos la presencia en este lugar. Vamos a darle ya la palabra al Boca. Y bueno, bienvenidos todos. Buenas. Buen día, compañeros y compañeras, buen día, camaradas, amigos, a Lile, a la familia, a las organizaciones de derechos humanos, a los compañeros del Frente Amplio, a los militantes sindicales. Hoy es un día de reivindicación de la memoria de las luchas del pueblo, de la memoria de la lucha del pueblo. Y en el marco de la reivindicación de la memoria de las luchas del pueblo, de una de las tradiciones de la lucha del pueblo, que es la lucha de los militantes comunistas, larga. El año que viene en agosto del año que viene se van a cumplir 100 años del asesinato de 3 obreros en una huelga de las canteras, Ercolín Gusti y Eustaquio Mato. Eustaquio Mato era camarada, en agosto, 100 años. La historia nuestra es una historia cargada de heroísmo, cargada de martirio, cargada de compromiso por las luchas populares en la perspectiva de la emancipación humana. Y el homenaje a Álvaro es un homenaje que queremos hacer desde ese lugar, ayudándonos a que el homenaje en sí mismo contribuya a incorporar a nuestras luchas al menos 3 perspectivas que son imprescindibles. Una, la perspectiva histórica. Nada empieza con nosotros mismos. El ayudarnos a entender. La segunda es la perspectiva social. No se pueden entender fenómenos tales como el terrorismo de Estado sin incorporar la dimensión social, la aplicación de un brutal ajuste económico sobre los pueblos nuestroamericanos. Y otra es la perspectiva global, es asociar este fenómeno con otros fenómenos. O sea, es posible pensar en el terrorismo de Estado sin 200 años de injerencia norteamericana en nuestra América, de supremacismo, de racismo, de colonialismo, de intervenciones militares, de intervención en las Fuerzas Armadas Nacionales para ponerla al servicio del imperialismo norteamericano, de las escuelas de las Américas fundadas en la década del 40 en la perspectiva de la Guerra Fría, de la División de Inteligencia y Enlace que en el año 47 se fundaba sosteniendo que uno de sus propósitos era la represión de las huelgas y del movimiento sindical. No es que las fichas de nuestros compañeros y de nuestras compañeras brutalmente asesinados o desaparecidos por el terrorismo de Estado se encuentran investigaciones de espionaje desde los años 50, de la represión que fue escalando, de la respuesta continental de las intervenciones. En los mismos años en que se creaba en Uruguay la División de Inteligencia y Enlace como un instrumento para reprimir el movimiento obrero, y que se fundaba la Escuela de las Américas, donde el ejército norteamericano y también el ejército francés tuvieron mucho que ver en la formación de prácticas de tortura y de esa perspectiva sobre la base del enemigo interno en las Fuerzas Armadas locales. En esos años, los Estados Unidos inyectaban con sífilis a más de 2.500 campesinas guatemaltecas para hacer experimentos con seres humanos. Esos mismos años. Pocos años después vendría el golpe de Estado en Guatemala contra Arbenz, donde participó de manera decidida una compañía multinacional, United Fruit,
que después tuvo mucho que ver con la financiación de los paramilitares en Colombia y que hoy tiene que ver con el estado de sitio en Panamá, en Boyacá Chico, con el despido de trabajadores en medio de la entrega del canal al imperialismo norteamericano. Creo que se le atribuye a Mark Twain esa frase de que la historia no se repite, pero rima. No es con los ojos del ayer que queremos discutir acerca y pensar y entender sobre la perspectiva de la relación entre el imperialismo y el terrorismo de Estado y los golpes de Estado en América Latina y las operaciones del Plan Cóndor en recuerdo a nuestros desaparecidos y la lucha de los pueblos que enfrentaron esa perspectiva tan brutal. Toda esta lógica se incrementa con el triunfo de la Revolución Cubana. Se incrementa. Está el golpe de Estado en Brasil, la invasión en República Dominicana, la represión creciente sobre el movimiento popular. Este año se cumple, ahora en pocos días, aniversario del asesinato de María del Carmen Díaz en la huelga de Ferromal en el año 55. Poco después vendrían las represiones con muertes a los trabajadores de la industria frigorífica, la represión brutal que recibieron los trabajadores del arroz en marcha en huelga en el año 58, al retorno, al año siguiente, la represión salvaje a los trabajadores de la remolacha en Paysandú, el asesinato del dirigente sindical de los trabajadores de los cines en el año 59, el asesinato de Arbelio Ramírez cuando la conferencia en el Paraninfo de la universidad, y ese mismo año que asesinan a Arbelio, cuando la actividad del Paraninfo con el Che, la muerte de Olivio Piris, un bebito de 5 meses en la calle Yaguarón, un local incendiado por bandas fascistas, el atentado contra Soledad Barré, o sea, ese proceso increscendo de represión que tiene que ver con la construcción de una perspectiva, la perspectiva del odio al movimiento social, al movimiento popular, al movimiento sindical, a los comunistas, feroz, al que nos ha ayudado mucho la investigación historiográfica reciente, los trabajos de Broqueta, acerca del ascenso de la ultraderecha como respuesta brutal, apoyada en los aparatos represivos y apoyada en los aparatos de inteligencia como la CIA, trabajando hasta la interna del movimiento sindical. En ese contexto histórico hubo que construir la tradición política de unir pueblo y avanzar, de construir herramientas unitarias para el pueblo, de que la respuesta fuera articular la movilización social y sindical con la movilización estudiantil en el obrero y estudiante del año 58, en trabajar en las bases para una coordinadora en la Convención Nacional de Trabajadores, en la elaboración programática del Congreso del Pueblo y el tomar, 2 años antes de la fundación de la CNT, la decisión más heroica del movimiento sindical, que si hubiera dictadura en Uruguay, la respuesta iba a ser la huelga general, que la clase obrera iba a estar a la altura. A esa tradición política, sin sectarismo, porque nunca el sectarismo puede ser el lugar desde donde miremos la historia ni la política, esa es la que homenajeamos hoy. El haber tenido la capacidad en esas situaciones tan duras, que se recrudecerían en el 67 y sobre todo en el 68 a partir de la asunción de Pacheco Areco, pero ya en el 67 había bancarios presos, ya en el 67 hubo prohibición de congresos sindicales, medidas prontas de seguridad y militarización del puerto, y todo esto se incrementa en el periodo del Pachecato. La historia que arranca con el cierre de periódicos, prohibición de partidos políticos, cientos de trabajadores presos, congelamiento de precios y salarios, la muerte de Pesia Grimberg el 1 de mayo del 68 en medio de la represión generalizada contra el movimiento sindical, ya estudiantes heridos en junio, la muerte de Líber en agosto de ese año, que seguiría después con Susana, con Hugo, o sea, ese momento tan doloroso, duro, liberticida, la tortura sistemática en las comisarías. Hay informes del Parlamento, comisiones investigadoras, de comisiones integradas por miembros de los partidos tradicionales del 69-70, que demuestran que la tortura era el uso sistemático, más de 5.000 trabajadores presos. ¿Contra quién fue la represión? El increscendo en el Uruguay que rompió las libertades.
Ese contexto y esa historia, esos apoyos sociales que existieron para la represión y apoyos políticos que fueron forjando además dentro de las Fuerzas Armadas la creciente influencia de los sectores golpistas. Contra eso el pueblo uruguayo se organizó y luchó desde antes, desde el Congreso del Pueblo, desde el Congreso de la CNT, desde la forja desde los comités por las libertades que ya existían desde el año 68, también convocados del Paraninfo de la Universidad, de la Organización de Padres, y forjando una herramienta unitaria que fue el Frente Amplio para enfrentar en clave democrática, en clave artiguista, recuperando de alguna manera Artigas, no solamente en los colores de la bandera que se levantó por primera vez en Misiones, sino también recuperando conceptos de solidaridad, de pública felicidad, de poner en primer lugar conceptos de transformación agraria, conceptos de democracia, soberanía particular de los pueblos, conceptos que tienen que ver con la identidad y con la cultura tantas veces secuestrada. Ese proceso, ese enfrentamiento de proyectos de país, cortar por la yugular ese proceso de acumulación de fuerzas, los apoyos, están los documentos de la embajada que demuestran que en su momento tenían dudas acerca del golpe de Estado en el Uruguay, pero que después lo apoyan decididamente, de que, sobre todo después del triunfo del proceso unitario en Chile, de evitar que se generalizaran experiencias como la que estaba construyendo el pueblo chileno y que la estrangularon. En ese contexto de esa historia es que tenemos que pensar en la cultura en los dos planos. En la cultura de las bestias, cómo se es capaz de generar en una parte de la sociedad, en una parte de los aparatos represivos, tamaña bestialidad que llevó a transformar el Uruguay poco menos que en un campo de concentración durante 12 años, que generó los peores crímenes desde el aparato de Estado. Algunos ya desde antes del golpe de Estado. Los primeros desaparecidos en Uruguay son del año 71, en esa campaña que tuvo todas las dificultades que pudo tener. Pero también, hoy es un día para recordar la otra perspectiva. La perspectiva de la acumulación de pueblo que le puso el pecho a la dictadura, que fue capaz de ir a la huelga general, la que organizó desde el pie la resistencia, la que ensanchó la campaña de afiliación a los sindicatos de la CNT en el año 73, la que triunfó en las elecciones de la FEU, la que organizó el 1 de mayo del año 74. Álvaro fue detenido en medio de esa movilización de intentar organizar el 1 de mayo en la dictadura, la que intentó llevar a la práctica la consigna más difícil, que es no darle a la dictadura un minuto de tregua. No darle a la dictadura un minuto de tregua. Hacerse cargo que la vida de uno es ponerla para causas. ¿Por qué es tan importante pensar en este recorrido? Bueno, en parte porque tiene que ver con el hoy. Porque el hoy es el imperialismo quedándose con el canal de Panamá. El hoy es el imperialismo amenazando a Brasil de que si pone en juicio a un golpista, le sube los aranceles y va a tener repercusiones económicas. Pero peor, porque es hoy el imperialismo que le da respaldo a la situación más trágica que nos ha tocado vivir. Porque no podemos olvidar en una actividad como hoy que en Gaza es el lugar con mayor cantidad de niños amputados, muchos de ellos sin anestesia, por cápita en la historia de la humanidad. Eso es lo que está pasando hoy, también con el apoyo del imperialismo, que es capaz de llevar a la perversidad absoluta en perspectiva de deshumanización. Y nosotros que queremos hacer nuestra esa frase de Terencio, que ningún sufrimiento de la humanidad nos es ajeno, nos es indiferente. Levantar las banderas de la memoria de las luchas del pueblo es hoy levantar las banderas en contra del genocidio. Levantar las banderas de lucha del pueblo es hoy levantar las banderas de la perspectiva artiguista en nuestra propia, que tiene que tener la capacidad de incorporar a la lucha dignidad, de incorporar a las luchas la perspectiva de la liberación, de incorporar a la lucha la perspectiva de la libertad profunda, de la democracia profunda, que tiene que ser con enormes contenidos populares. El terrorismo de Estado se descargó de manera brutal, tanto que hay informes de Serpaz que colocan al Uruguay como el país con mayor cantidad de presos por cápita. Tuvimos el Plan Cóndor, la Operación Morgan, y en medio de eso, la situación terrible que hoy estamos conmemorando.
Porque aparte de un militante, Álvaro era muchas cosas. Padre de 4 hijos, músico, dentro de su prontuario, en las fichas de los temas que lo acusan es haber firmado cartas de trabajadores de la cultura, vaya pecado, militante sindical, como debe ser, comprometido, pero además militante sindical, comprometido y partidario, que aún en ese contexto de la dictadura se organizó en la clandestinidad para ir encontrando, al decir de ese notable escritor amado, los soterráneos de la libertad, los espacios de la libertad. Fue brutalmente asesinado. La carta de su padre a Bordaberry conmueve al leerla hoy. Al leerla hoy, en esa abrumador sentido común. Ni el peor criminal ante el más digno. No está la pena de muerte en Uruguay. ¿Cómo puede ser que no haya justicia para mi hijo? La valentía, en medio de ese contexto 75, 76, 77, de ir a la OEA, de llevar a tribunales, de llevar el tema a la Organización Internacional del Trabajo, de mantener viva la denuncia. Y hoy es un día de reivindicar la lucha contra la impunidad. Porque la acumulación de pueblo, esa que permitió reorganizar sindicatos en la clandestinidad, esa que permitió triunfar contra la reforma constitucional que quiso imponer la dictadura, que vaya si tuvo apoyos económicos y vaya si tuvo apoyos políticos, tantas veces olvidados. Consejo de Estado es en diciembre del 73, integrado por altos dirigentes partidarios, por presidentes del honorable directorio en su momento como Echegoyen, pero antes de eso, ya en agosto, se estableció el primer espacio cívico de la dictadura en las juntas de vecinos, elegida por los intendentes que, salvo el de Rocha, todos quedaron quietos con las juntas disueltas en el lugar donde estaban y ayudaron junto con el régimen dictatorial a elegir una institucionalidad civil para darle cobertura legal a la barbarie. Vaya si hubo apoyos económicos. El comité coordinador de políticas económicas que integraban las principales gremiales empresariales, que entre otras cosas aprovecharon el decreto para los despidos en la huelga general para despedir a mansalva a militantes y dirigentes sindicales. Vaya si hubo apoyos mediáticos de principales medios, dándole cobertura, poniendo en sus tapas la cara de nuestros compañeros para ayudar a la persecución, intentando de todas maneras, darle cobertura al terror y a la barbarie. Hoy es un día también que nos tiene que servir para pararnos en esa denuncia. No hubiera habido ni golpe de Estado ni 12 años de terrorismo en Uruguay sin el apoyo internacional y sin el apoyo nacional de amplios sectores económicos, mediáticos y políticos que contribuyeron al terrorismo de Estado. Y del otro lado los que fueron capaces de pagar un altísimo precio. Amplios sectores del pueblo. ¿No? Ningún partido tiene el patrimonio, pero vaya si el Partido Comunista pagó un precio altísimo en ese enfrentamiento a la dictadura, y cuando digo partido y Juventud Comunista. A la derrota de la dictadura viene una larga batalla, que es la lucha contra la impunidad, que tuvo un primer momento en el plano judicial, pero después en la recolección de firmas y en el voto verde y en el plano internacional y en la Corte Interamericana. Y cuando quedamos con las tripas en la mano ese 16 de abril del año 89, porque no alcanzamos los votos suficientes en esa campaña de terror, porque no había una votación racional, del otro lado era el miedo a lo que va a pasar, voten pero no se va a respetar, esa era la línea argumental. Al poco tiempo, de vuelta y desde el campo popular y desde madres y familiares, cada 20 de mayo se empezó a clavar como una estaca que la memoria del pueblo uruguayo no se rendía y que iba a seguir la búsqueda y que iba a seguir la lucha contra la impunidad, que era una bandera a no bajar, y hoy es un año para homenajear esas luchas. Una de las luchas más dignas del pueblo uruguayo, que es la lucha contra la impunidad, en la que tenemos una deuda grande aún. Uno puede mencionar tal o cual avance, pero ante una tragedia de esta naturaleza no hay otra que la resolución plena de las demandas en materia de combate a la impunidad y de generar una cultura y un compromiso de esa profundidad. Hoy es un día para nosotros, en esa perspectiva, de que también estamos homenajeando a la lucha contra la impunidad, de homenajear a la mejor de nosotros, en ese plano que es Alile, porque
porque muchos aprendimos al lado de Lile. Yo, siendo militante de la construcción hace como 20 años, nos llegaba información de compañeros que habían sido desaparecidos o asesinados en la Argentina, porque Lile, mirá que este era del Zunca y era representante en Flores, y no pierdan su historia y recuperen, y nos hacía ver lo que de alguna manera, como decía Galeano, aplicaron un plan de exterminio, quisieron quitar la memoria, a recuperar la perspectiva de la memoria. De homenajear desde nuestro lugar la lucha contra la impunidad es encontrarnos con Lile, con su compromiso, con su búsqueda, con su militancia, con su perspectiva incansable de ir encontrando caminos que permitan que no pueda haber liberación plena hacia el olvido y que por lo tanto hay que apoyarse en la memoria, enriquecerla. Y en eso, hoy es un día para comprometernos en no fallarle a Álvaro, que entregó todo, entregó su vida por las causas del pueblo en un día que dé homenaje a las causas del pueblo. Honor y gloria. Vamos arriba, compañeros y compañeras. Bueno, antes de continuar con la parte oratoria, hoy agradecíamos a la presencia de la familia en este lugar, y también agradecer, digo, no tengo la lista y capaz que, pero hay compañeros y compañeras ediles de la Junta presentes, hay compañeros diputados y diputadas también presentes. Se encuentra presente el ministro de Trabajo, secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Agradecer a la delegación que está presente de familiares, compañeros de Crisol, compañeros de nuestro glorioso PIT-CNT. Bueno, y debe haber compañeros también de FUBAN, de la FEU, de varias organizaciones sociales, vecinos. Y acá quiero detenerme un segundito a hacer un paréntesis. Y es el barrio de Lezica. Ese barrio tan identificado con Lile y su familia. Hay muchos presentes del barrio Lezica, del barrio Colón. Y ella se define como una leziqueña. Esa es la palabra que siempre usaba. Cuando los comunistas nos definimos muchas veces como uruguayos frente a amplistas y comunistas, ella le agregaba siempre, y le agrega, la palabra leziqueña. No te olvides la palabra leziqueña también, yo soy leziqueña. Así que agradecerles a todos ustedes el estar presentes hoy. Continuando con la parte oratoria, Sergio Miravalles, compañero integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Comunista. Vamos arriba, Sergio. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas, agradecerles que nos estén acompañando en este acto de homenaje, que hay tareas difíciles y en lo personal esta debe ser de las más difíciles, de tener que hablar en este homenaje, sobre todo después del Boca, ¿no? Que siempre te la deja allá arriba la vara, pero por lo que significa Lile, lo que significa su lucha, su militancia, su dedicación por estas causas, y a uno la verdad que a veces le complica un poco poder sacar las palabras, así que pido disculpas si me tranco un cacho. Hoy, como bien decía el Oscar, nos encontramos acá en este acto de homenaje porque lo entendemos realmente vital para la lucha de los pueblos, de nuestro pueblo. Voy a pasar a leer un poco para no perderme en la intervención. Como decía, este homenaje tiene el objetivo de reconocer a quienes hicieron posible algo que Lile lo decía el otro día en la entrevista que le hacían en El Popular, que es así, que porque ellos fueron, nosotros somos. Y
este homenaje toma esas características, porque gracias a la lucha de Álvaro y su generación, hoy gozamos de democracia, de libertades, de derechos políticos, sociales. Hoy luchamos, hoy disfrutamos y podemos seguir luchando para seguir avanzando en derechos gracias a esas luchas. Se hace necesario que como pueblo continuemos poniendo en tensión la lucha dialéctica de la cultura, que no podemos dejar atrás, porque hoy que nos hacen aparecer diversos presentes en diversas direcciones, que a veces eso nos anula un poco la expectativa entre lo que ya fue y lo que será. Es por eso que toma mayor importancia, mayor valor, cuando decimos, como decía, que porque fueron somos, y por eso estos actos de homenaje son actos de construcción de memoria, de conexión del pasado con el hoy, para mantener en rumbo claro de hacia dónde queremos que vaya dirigido el camino nuestro hacia ese futuro, que queremos ir porque la sociedad lo necesita, porque la humanidad lo necesita. De Lile he aprendido muchas cosas, entre ellas la importancia del compromiso de expandir el derecho a la construcción de la memoria colectiva, que me ha enseñado Lile que es la posibilidad real que tenemos de conocer las causas y las consecuencias de lo que fue el terrorismo de Estado, pero también de conocer lo que fue las causas y que llevó a la organización de un pueblo a resistir esa dictadura, a resistir ese terrorismo de Estado. De Lile, y quienes la conocen saben que es una gran lectora. O sea, en sus tiempos libres, y si no son libres se los hace, para dedicarle cuando llega a su casa horas de lectura. También sabemos, y estamos en agosto y se viene el 25 de agosto, día del comité de base, y no puedo dejar de recordar hace unos años en el comité de base de Lile, que había un compañero de AEU, el Galleta, y nos recordaba a todos los que estábamos ahí el papel que ha jugado Lile en todo este tiempo, y que nos decía, el Galleta, Lile nos interpela. Lile nos interpela, nos la cruzamos en la vida y Lile nos interpela, pero nos interpela con su práctica. Y recordaba, y es real, cuántas veces nos volvemos a nuestra casa después de una jornada larga de trabajo y militancia y estamos volviéndonos liquidados, habiendo dejado todo, y nos cruzamos a Lile o recibimos una llamada o un mensaje de Lile que anda a la vuelta militando y vos decís, pero si Lile todavía sigue, yo no me puedo volver para mi casa. Y a esa referencia hacía el Galleta y la hago mía y la hago nuestra, porque es verdad que Lile nos interpela con su forma de vida continuamente. De Lile, como decía, una gran lectora, apasionada por la historia, y en la historia mundial hay dos hechos que a Lile le apasionan: la Comuna de París y la Revolución de los Claveles. Y cuando digo la Revolución de los Claveles, quienes la conocemos, no hay un 24 de abril que no nos despertemos y a las 5 de la mañana ya nos llegó la canción Grandola Vilamorena, porque esa es Lile. Y de la Comuna de París también, y Lile lo rescata como de las experiencias más hermosas de la clase obrera, y siempre te lleva a que la tenés que tener presente. Y hago mención también a la Comuna de París, porque quiero recordar algo que ya lo he dicho otras veces. Una vez escuché que cuando los comuneros fueron derrotados y eran bajados atados de Montmartre, un general a caballo se acerca y le dice al sargento que desate a los de pelo gris. El sargento, sin entender muy bien la orden del general, lo hace, y este general los empuja contra el paredón y los fusila. Y el sargento les pregunta por qué a los de pelo gris. Y el general le dice, no entendés nada. Estos eran mayores de edad hace 23 años, en 1848, la última revolución que tuvimos, y se levantaron, y a pesar de que los doblegamos a fuego y hierro, igual
se volvieron a levantar. Y le dice el general, ¿no entendés? Estos son los peligrosos. Porque a pesar de que los doblegamos, se volvieron a levantar. Y se volvieron a levantar porque tienen memoria. Pero además, son más peligrosos porque construyen memoria. Y esto lo traigo también porque este homenaje toma características, como él lo decía, del Boca, de homenaje también y reconocimiento a Lille, pero también a toda la generación, a todos los de pelo gris, o poco pelo, que ya les quede, pero fueron ustedes los que batallaron y nos devolvieron la democracia. Porque la democracia al Uruguay no volvió por ley, no volvió porque hubo elección, volvió porque hubo un pueblo que batalló durante 12 años contra una dictadura de corte fascista y la derrotó. Y la derrotó porque se organizó y porque no claudicó en su lucha. Y por eso va a ustedes el agradecimiento y el reconocimiento de que si hoy gozamos de democracia y de libertades fue por su lucha. Hoy también, 2 de agosto, en esto del rescate de la memoria, se cumplen 94 años del asesinato de Indalecio Lujambio, el primer mártir comunista asesinado en un mitin en Rocha. Hoy estamos acá a 40 años de retorno de la democracia y a 50 años del asesinato de Álvaro y también a 50 años de lo que fue el comienzo de la Operación Morgan. Y cabe destacar que en el 75 intentaron un golpe que tenía las características de un golpe relámpago en contra del partido. Y eso nos dejó una cantidad de compañeros, de camaradas asesinados, desaparecidos, presos, torturados. Y aún así se siguió organizando en la clandestinidad la resistencia a la dictadura. Fue lo que se buscó en ese 75 con esas acciones, era implementar el terror. Buscar de una vez por todas, de par de ellos, de poder frenar la resistencia. Y no fue así, no pudieron. Al revés, se doblegó, se duplicó la resistencia, no la doblegaron, se duplicó. Y esto cobra más importancia hoy que estamos en una época en la cual la gente decente a veces anda confundida y los canallas andan envalentonados. Y como él decía del Oscar, las luchas de Álvaro siguen vigentes hoy y nos compromete a nosotros seguir levantando esa bandera. Y vaya que si será importante, sobre todo hoy en un mundo que estamos dejándole un planeta que a menos que cambiemos la lógica y que cambiemos de sistema, será inhabitable para futuras generaciones. Y vaya si toma importancia estos actos de construcción de memoria, sobre todo si vemos al otro lado del charco. Nadie podía discutir que Argentina era la capital de la memoria a nivel mundial. Y sin embargo, cuando estaba cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, gana las elecciones una fórmula presidencial que el que no es negacionista del terrorismo de Estado lo justifica. Vaya también de acá el saludo y el apoyo a los compañeros y compañeras argentinos. Y seguiremos reconociendo junto a ellos y denunciando que son más de 30.000 los desaparecidos. Y decía que toma importancia en estos tiempos, mayor importancia en estos tiempos, esta construcción de memoria colectiva, porque es necesario, y esto también lo he aprendido en la militancia con Lille y los demás compañeras y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, y es que la batalla sigue siendo por hacer que la consigna, memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado ande en la conciencia de las y los uruguayos, que sea parte de nuestra identidad como país. Porque cuando recordamos a nuestros mártires, a nuestros
desaparecidos. Recordamos también, y da parte de la batalla cultural, de qué es para nosotros la patria. Porque para nosotros, la patria no es ese territorio delimitado por la frontera solamente. Primero es las personas que están en ese territorio delimitado sobre la frontera. Y en eso, decir que lo mejor de nuestra patria fueron los Álvaro Balbi. Lo mejor de nuestra patria son aquellos y aquellas compañeras que todavía estamos buscando, que siguen enterradas en cuarteles. Lo mejor de nuestra patria son aquellos compañeros y compañeras que lucharon contra el terrorismo de Estado, llevándoles eso al exilio o a la prisión. Estamos aquí para recordar a Álvaro, para recordar su lucha, su causa, para recordar lo que Lile ha venido todo este tiempo luchando para mantenernos presentes. Y a uno le toca también tener que plantear desde, como militante del movimiento sindical, cómo para nosotros fue también tomada lo que fue la dictadura. Y no podemos negar que la dictadura civil y militar, porque contó con la cooperación de civiles, fue también abierta hacia los intereses del capital y era lo que buscaba, y por eso, como bien lo decía el Boca, fue contra la clase obrera organizada. Y en eso, recordar que la memoria histórica y la reparación se la exigimos al Estado y se la vamos a seguir exigiendo al Estado en materia del daño causado por las Fuerzas Armadas. Pero también hay otra reparación. Hay otra reparación que tiene también que ver con hacer justicia no solo frente a un juez, sino hacer justicia en la historia, y esa justicia es poder mantener viva en la memoria la vida y la lucha de nuestros compañeros y compañeras, como Álvaro. Y también nos lleva a plantearnos que en esto de que la dictadura fue también civil y militar, significa que hubo civiles que además de cooperar, se beneficiaron y se enriquecieron en algunos casos gracias a la dictadura civil y militar. Y eso también nos lleva a que toma mayor importancia, capaz, discusiones de las que hoy nos andamos, desde el movimiento sindical y desde sectores de la izquierda. Y es que tiene que ver con ese impuesto del 1% al 1% más rico. Y aclaro, no estoy diciendo que en la plenitud de ese 1% más rico sean que se hayan beneficiado durante el terrorismo de Estado, pero vale la pena, y vaya que sí será importante, pelear porque ese terrorismo de Estado fue el que generó las condiciones también para que en este país se creciera con esa desigualdad de que unos poquitos acumulan mucho mientras una gran mayoría no puede acceder a veces ni al plato de comida. Así que también toma importancia esta discusión, porque también es hora de que aquellos que se enriquecieron gracias al terrorismo de Estado comiencen a repararle a esta población, a este país, también el daño que ellos provocaron. Es verdad que el terrorismo de Estado no estuvo dirigido directamente, únicamente contra el movimiento sindical, únicamente contra el Partido Comunista, sino que fue contra la masa de pueblo organizado. Pero no puedo dejar de obviar y no traer a recuerdo una frase que le ponía al finalizar la carta Félix Ortiz a Sebastián, que se la escribía a Félix cuando estaba en la clandestinidad. Y era aquello que le decía que aunque estos canallas nos hacen aparecer como tipos desalmados, sin familias, sin patria, nosotros los comunistas somos seres muy sensibles, profundamente humanos. Y esto también lo quiero traer porque Álvaro era, como comunista,
profundamente humano. Y eso es algo que queremos rescatarlo y que se quede presente en cada uno de nosotros. Para ir cerrando, Lile, Pablo, Alondra, Ariana, mi abrazo fraterno para ustedes. Agradecimiento por mantener viva la lucha de Álvaro, por mantener levantada su bandera, por seguir levantando el puño igual que Álvaro. Gracias, Lile, por todo lo que nos has venido enseñando, por esa interpelación que nos haces cotidianamente, que recordaba en Galleta. Y para ir cerrando, porque también, Lile, a vos que Grimao tanto te importaba, tanto te movió, cerrar con aquella carta que le escribía Julián Grimao a su esposa, que decía: que estés triste no está mal, no es tampoco criticable. Lo importante es que pienses que lo que hacemos nos corresponde a un sentimiento profundo, a una necesidad. Entonces, la tristeza aprieta, pero no vence. Honor y gloria a Álvaro Balbi. Honor y gloria a la generación de Álvaro y a cada uno y a cada una de aquellos que dejaron todo para enfrentar al fascismo en estas tierras y también en otras. Salud, compañeros y compañeras, y continuaremos batallando hasta derrumbar el muro llamado impunidad. Y antes que para que está abierto. Hola, hola. No, acá. Hola, hola. Antes de dar finalizado el acto, homenaje a Álvaro, hay dos presentes que se le van a hacer a Lile. Uno es por parte de sus camaradas del seccional novena, Amelia Sanjurjo, que está haciendo entrega en este momento. Y el otro es por sus camaradas también de la Comisión de Derechos Humanos, en nombre de Graciela Montes de Oca, y una foto mural como la que está acá, la pueden ver. Y ahora sí, honor y gloria, salud, Álvaro Balbi.